María ya no sabía lo que significaba pertenecer de verdad. A los 28 años vivía en una mansión en Cancún, una propiedad que, si bien era impresionante, carecía del calor de un hogar. Había trabajado allí durante 5 años como empleada doméstica para Leonardo Herrera, un empresario millonario y dueño de una cadena hotelera. Todos los días se arrastraba por la casa, con los pies cansados y el alma aún más. La mansión siempre estaba llena de lujo y opulencia, pero su vida parecía solo una sombra de la grandeza que la rodeaba. María nunca tenía tiempo para soñar. La vida la había hecho demasiado fuerte para desear. Cuando perdió a sus padres en un accidente de tráfico a los 18 años, no le quedaba nadie en quien confiar. Vendió la casa de campo, se mudó a la ciudad y poco a poco se acostumbró a la soledad. No tenía espacio para el duelo. Así que en su cumpleaños se sentó sola en su sencilla cama en una habitación trasera de la mansión, con un trozo de pastel que había comprado con sus últimos ahorros. Era todo lo que podía tener. Con una vela encendida delante de ella, cerró los ojos y pidió un deseo tímido, casi inaudible: no sentirse tan sola. Mientras tanto, Leonardo Herrera, el hombre que lo poseía todo, ni siquiera tenía la capacidad de percibir la vida más allá de su mansión. La muerte de su esposa, Isabela, 3 años antes, había transformado su vida en una rutina anodina y sin luz. Tenía todo lo que el dinero podía ofrecer, pero el dolor de la pérdida lo había dejado emocionalmente distante. Vivía entre reuniones de negocios y cenas solitarias, un refugio en el mundo de soledad que él mismo había creado. Durante 5 años, María fue solo una sombra en su hogar. Nunca miró más allá de su trabajo. Le costaba ver a las personas, especialmente a las de su vida diaria, como seres humanos reales, con sus propios sentimientos e historias. Pero esa noche algo sucedió. Al regresar a casa, exhausto, tras una larga reunión, Leonardo pasó por la cocina y se detuvo de De repente, vio a María sola, con un pequeño trozo de pastel, una vela encendida y una sonrisa triste en el rostro. Era su cumpleaños y por primera vez la vio no como una criada, sino como una persona real, con su propio dolor y soledad. El escenario era sencillo, pero el impacto fue profundo. Algo se agitó en su interior. No podía identificarlo con exactitud, pero era un sentimiento de compasión, mezclado con culpa. Nunca le había importado la vida de María, y ahora, al verla allí, en ese momento de soledad, pareció producirse un cambio. Leonardo no podía explicarlo, pero algo en ese momento se agitó profundamente en su interior. Sintió una especie de culpa, pero también un impulso que no podía controlar. No era solo un deseo de arreglar algo que nunca había notado. Había algo más profundo, algo que lo conectaba con el dolor de María de una forma inesperada. La miró, sentada a la mesa, y vio a una mujer sencilla, con una vida que parecía marcada por el sacrificio y la pérdida. Estaba allí, en ese momento, sola, con la llama de una vela iluminando solo una pequeña parte de su vida. Pensó en su propia soledad, en cómo él también se había aislado del mundo tras la muerte de Isabela. En cierto momento se dio cuenta de que no podía ignorarlo. Se acercó con un gesto tímido, casi vacilante, y dijo algo que nunca habría imaginado decirle a alguien que trabajaba para él. «Te mereces algo más, María. No deberías estar sola en tu cumpleaños». El mero hecho de que dijera esas palabras la impactó profundamente, pero al mismo tiempo la incomodó. Después de todo, estaba tan acostumbrada a ser invisible para él. Simplemente lo miró fijamente, intentando leer sus ojos, buscando alguna señal de que no era una distracción pasajera. La verdad era que, por mucho que lo intentara, no podía ver más allá de su propia desconfianza. Durante los días siguientes, algo empezó a cambiar, lenta y casi imperceptiblemente.
Leonardo, de alguna manera, empezó a acercarse a María. Empezó a prestarle atención de una forma que nunca antes le había pasado. No era solo el interés de un jefe por su empleada, sino algo más genuino, una curiosidad por la persona que tenía delante, por los sentimientos que albergaba, por su vida más allá del hogar y el trabajo. Empezó a hacerle preguntas sobre su infancia, sobre lo que le gustaba hacer en sus escasos momentos de inactividad. Incluso la vio sonreír un día cuando mencionó un recuerdo de su casa de campo, un lugar al que nunca podría volver a llamar hogar. Pero también notó su mirada cautelosa, como si lo estuviera observando constantemente, preguntándose qué quería realmente de ella. Leonardo sabía que había una barrera que romper, pero aún así no sabía cómo superarla. El hecho es que, por mucho que María intentara ocultarlo, la presencia de Leonardo allí, intentando conectar con ella, le conmovía el corazón. No sabía cómo lidiar con esto, con este hombre que antes solo había sido su jefe y ahora parecía estar convirtiéndose en alguien más cercano. Se sentía vulnerable, como si no supiera cómo proteger sus emociones ante la amabilidad que él comenzaba a mostrarle. Con el paso de los días, la transformación de Leonardo se hacía más evidente. Empezó a cambiar no solo su forma de relacionarse con María, sino también con quienes lo rodeaban. Algo en su interior parecía haber despertado y estaba más presente en su propia vida. El trabajo, antes su única prioridad, ya no tenía la misma importancia. Se encontró yendo a la cocina con más frecuencia, no solo para comer, sino para hablar con María. Se fijaba en los pequeños detalles, como la forma en que doblaba las toallas o el cuidado con el que ordenaba los objetos de la casa. Había algo en ella que lo conmovía profundamente. No era solo su apariencia sencilla ni su actitud reservada. Era la forma en que parecía llevar el peso del mundo sin quejarse jamás, como si su vida fuera una lucha constante y silenciosa. Sentía que ya no podía ignorarlo, como si hubiera llegado el momento de retribuir de alguna manera. Sin embargo, sabía que un cambio tan repentino podía ser visto con recelo. Así que intentó ser cuidadoso, demostrándole que estaba realmente interesado en su historia. «¿Qué tal tu día, María?», preguntó con una preocupación que ella desconocía en alguien como él. Y ella, reticente al principio, empezó a responder. Poco a poco, notó cómo se ablandaba, cómo sus ojos brillaban cuando él hablaba de algo que la hacía feliz, aunque fuera algo sencillo. Pero María seguía indecisa. Las palabras de Leonardo le seguían pareciendo distantes, como si intentara convencerse de algo irreal. Le costaba creer que él, un hombre tan rico y distante, pudiera ver en ella algo más allá de su humilde condición. Le preocupaba que todo esto fuera solo una distracción, algo que abandonaría en cuanto se aburriera. Al fin y al cabo, había experimentado esto tantas veces en su vida. Gente que aparecía, se acercaba y desaparecía sin dejar rastro. Lo que Leonardo le ofrecía parecía demasiado bueno para ser verdad. Cuando le regaló flores por primera vez, María se quedó sin palabras. Era algo tan simple y sin embargo tan fuera de lugar. Nunca la habían tratado con tanta amabilidad. Pero la duda seguía atormentándola, impidiéndole entregarse por completo a esta nueva dinámica. Su relación se estaba volviendo cada vez más personal, pero no podía evitar preguntarse si su nuevo interés por ella era real o solo una fase pasajera. No sabía cómo confiar en él, y el miedo a volver a ser lastimada superaba la esperanza de encontrar algo real. Y así, continuaron sus interacciones diarias, llenas de gestos amables y palabras no dichas, creando una conexión silenciosa que ambos intentaban, pero aún no podían, comprender completamente. El tiempo seguía pasando, y aunque las interacciones entre Leonardo y María se hicieron más frecuentes,
Persistía un abismo de inseguridades y miedos sin resolver entre ellos. Leonardo intentó ser paciente, pero su impulsividad le hacía querer ir más rápido de lo que el tiempo permitía. Sentía en el fondo que estaba perdiendo algo precioso, que algo profundo se estaba formando entre él y María, pero que aún necesitaba ser cultivado. Así que empezó a planear algo que nunca imaginó, una sorpresa para ella. No era un simple gesto de cariño, era algo grandioso, algo que simbolizaría cuánto le importaba, cuánto veía en ella algo más que una simple ama de llaves. Quería demostrarle que estaba listo para dar un paso adelante, hacerle sentir que su vida podía, de hecho, ser diferente. Aún no sabía si María lo creería, pero estaba dispuesto a intentarlo. Mientras tanto, María seguía preguntándose si esto era lo que ella quería. Sentía que algo estaba cambiando, pero temía ceder, dejar que sus sentimientos florecieran. Ya la habían lastimado antes, y la idea de volver a confiar en alguien que parecía tan distinto a ella la incomodaba. No podía negar que algo crecía entre ellos, pero también sabía que no podía dejarse llevar por la ilusión. No le era fácil dejar que sus sentimientos evolucionaran, no después de tanto tiempo lidiando con la soledad. Entonces, una tarde tranquila, mientras María preparaba la cena en la cocina, lo oyó llegar. Estaba acostumbrada al eco de sus pasos pesados por la casa, pero esa noche era diferente. Leonardo entró en la cocina con una sonrisa nerviosa, como si estuviera a punto de hacer algo importante, algo que cambiaría la dinámica entre ellos para siempre. María, dijo con una extraña suavidad en la voz, tengo algo planeado para ti, algo que, bueno, eso me hace pensar que quizá tardé demasiado en darme cuenta. Ella lo miró con curiosidad, pero con la misma desconfianza en los ojos. Él dio un paso adelante y la sentó de repente en una silla alrededor de la mesa del comedor. Se arrodilló ante ella, tomándole las manos con una dulzura de la que nunca imaginó que fuera capaz. María, sé que nuestra historia empezó de forma muy distinta y quizá todo esto te parezca extraño, pero lo que siento por ti es real. Ya no sé qué hacer con esto, pero sé que no puedo ignorarlo. No mereces estar sola. No mereces la soledad que siempre has experimentado. La simple sinceridad de las palabras de Leonardo aceleró el corazón de María. Sintió una mezcla de emociones, un torbellino de sentimientos que jamás imaginó experimentar. Lo miró sin saber cómo responder y fue entonces cuando él dijo las palabras que nunca esperó oír. María, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Cásate conmigo. El silencio llenó la cocina, mientras las palabras de Leonardo seguían flotando en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido para que ella pudiera procesarlas. No sabía qué hacer con su propuesta, pero algo en su interior le decía que quizás este era el momento que había estado esperando. El tiempo parecía haberse detenido en aquella cocina. María no podía asimilar del todo lo que estaba sucediendo. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de confusión, incredulidad y algo que no acababa de identificar, quizá esperanza. Miró a Leonardo, todavía arrodillado frente a ella, con una mirada sincera y llena de emociones. No parecía bromear, no parecía hacerlo por impulso, parecía hablarle desde lo más profundo del alma. Sintió un calor en el pecho, algo que no había sentido en años, algo que recordaba al consuelo de un abrazo, a alguien que por fin la veía como un ser humano, no solo como una empleada, una sombra. Pero también sintió un miedo inmenso. ¿Cómo podía confiar en eso? ¿Cómo podía creer que él, un hombre tan poderoso, tan alejado de su realidad, la quisiera de verdad a su lado? Le resultaba fácil hacer promesas grandilocuentes. Pero, ¿y ella? Sabía que no era el tipo de mujer que se dejaba llevar por palabras vacías. Quería más, algo verdadero, algo real. Entonces,
En medio del tenso silencio que siguió a la propuesta de Leonardo, habló con voz temblorosa pero firme. No sé, Leonardo, no sé si puedo creerlo. He pasado por demasiado, me he decepcionado demasiado como para creer que esto sea real. No sé si soy la mujer que crees que soy. Las palabras de María. Sabía que tenía razón. Sabía que no podía esperar que se entregara a él fácilmente. Su vida había estado marcada por el dolor, la pérdida y la soledad. No podía esperar que creyera en él sin darle nada a cambio, pero estaba dispuesto a luchar, algo que nunca había hecho. Se quedó de pie, sin soltarle las manos, y le dijo, con una dulzura que ella nunca imaginó: María, sé que no puedo borrar lo que pasó en tu pasado, ni cambiar todo lo que has pasado, pero quiero que sepas que estoy aquí y que estoy dispuesto a luchar por esto, por nosotros. No puedo prometerte que todo será perfecto, pero sí te prometo que lo intentaré. No tienes que creerme ahora, pero déjame demostrarte que puedo ser diferente. No quiero que te sientas sola nunca más. Lo que dijo Leonardo no fue una gran declaración de amor, pero en ese momento sus palabras tuvieron un peso inmenso. Llevaban una promesa, un deseo genuino de cambiar, de ser mejor persona para ella, de ser el apoyo que nunca había tenido. María, en medio de esa tormenta de emociones, no sabía qué hacer. Estaba insegura, pero había algo en la sinceridad de Leonardo que empezó a conmoverla. No sabía si estaba lista para creer en algo tan grande, pero por primera vez pensó que tal vez era posible. Tal vez. Los días que siguieron a esa noche estuvieron marcados por un cambio sutil pero profundo en la relación entre Leonardo y María. La propuesta de matrimonio aún flotaba en el aire como una nube de incertidumbre, pero la forma en que se trataban ahora se sentía diferente. Leonardo, con su renovada paciencia, intentó ganarse la confianza de María sin prisas, sin esperar una respuesta inmediata. Hizo gestos simples pero significativos. Le preparó café, se sentó con ella a almorzar e incluso se ofreció a ayudarla con las tareas de la casa, algo que ella nunca imaginó que haría. Para ella fue una llamada a la realidad. Ella, que siempre había sido una mujer desconfiada, ahora se encontraba cuestionando sus propios sentimientos. Él estaba allí, día tras día, haciéndose presente y dispuesto a demostrar que lo que había dicho no eran solo palabras vacías. Ya no sabía qué pensar, pero tampoco podía ignorar la transformación que vio en él. Aunque la duda aún persistía en su corazón, algo dentro de ella comenzaba a aflojarse. Se permitió, por primera vez, soñar con la posibilidad de algo real, algo que la sacara del lugar donde siempre había estado, en el anonimato y la soledad. Sin embargo, la inseguridad seguía siendo un muro entre ella y lo que parecía un nuevo comienzo. El miedo a volver a ser lastimada era demasiado grande. Leonardo tampoco era inmune a su propia agitación emocional. Sabía que corría contrarreloj. Aunque le daba a María el espacio y el tiempo que necesitaba, temía que nunca pudiera confiar plenamente en él. Sentía que su vida antes de Isabela, con su matrimonio perfecto, su éxito profesional y su seguridad emocional, nunca lo había preparado para lidiar con las complejidades del corazón humano. María no era una mujer que se rindiera fácilmente, y él lo respetaba, pero cada día que pasaba se enamoraba más de ella. Quería mostrarle que la vida podía ser diferente, que el amor verdadero no era algo que se pudiera descartar fácilmente, como él había hecho en el pasado. Pero incluso con todo lo que hacía, sabía que no podía forzar nada. No podía apresurar el proceso. Tendría que esperar, confiar en el tiempo y en la construcción gradual de su relación. Pero la incertidumbre de si María aceptaría su propuesta lo inquietaba. Sabía que si no era paciente, podría arruinar todo lo que había construido hasta ese momento. A veces se preguntaba si su amor podría superar las barreras que la vida había interpuesto entre ellos.
las diferencias de clase, las cicatrices del pasado, la duda y la desconfianza, pero también sabía que lo que sentía por ella era real y tal vez eso le bastaba para seguir creyendo. Pasó el tiempo y a medida que la relación entre Leonardo y María se intensificaba, también se volvía más desafiante. Ambos comenzaban a abrirse un poco más, pero el peso del pasado aún pesaba, haciéndoles cuestionarse constantemente a cada paso. Para María, aún existía el problema de la inseguridad. Sabía que la propuesta de matrimonio de Leonardo era inminente, pero se preguntaba constantemente si estaba lista para ello. ¿Sería capaz de vivir en su mundo, un mundo de riqueza y lujo que parecía tan alejado de su humilde realidad? No quería ser vista como un trofeo, algo para exhibir, sino como una persona real, con sentimientos y vida propia. Temía el rechazo, una vez más, cuando él viera las limitaciones que llevaba dentro. Aún recordaba el dolor de perder a sus padres, vender la casa de campo familiar y, en última instancia, nunca ser aceptada como alguien importante por quienes la rodeaban. Pero algo estaba cambiando, algo dentro de ella, y sabía que no podía vivir toda su vida viviendo en miedos del pasado. No podía dejar que el peso de la soledad que siempre había cargado con ella le impidiera intentar algo nuevo, algo que pudiera ser genuino. Leonardo, por su parte, seguía luchando con sus propias inseguridades. Sabía que su propuesta había sido un gran intento de transformar algo simple en algo grandioso, pero también sabía que no podía esperar que María lo aceptara todo sin cuestionarlo. Al mirarla, se dio cuenta de que sus dudas no se debían solo a él, sino a todo lo que había pasado. Había sido herida, abandonada, y la confianza en ella no era algo fácil de ganar. Sentía la presión de demostrar que no solo intentaba llenar el vacío en su propia vida, sino construir algo genuino con ella. Sin embargo, no sabía qué más podía hacer. Ya se había mostrado presente, cariñoso y paciente, pero ella seguía pareciendo distante, como si hubiera un muro invisible entre ellos. Cada gesto suyo parecía un intento de derribar ese muro, pero al mismo tiempo sabía que si se precipitaba, podría arruinarlo todo. Comenzó a preguntarse si ese amor que sentía era suficiente para superar las barreras en su vida, si lo que él ofrecía podía ser suficiente para que ella creyera que realmente merecía ser amada. María sabía que las palabras de Leonardo no eran vacías. Había algo genuino en cada gesto, en cada mirada, pero el miedo aún la atenazaba y se sentía en una encrucijada, dividida entre el deseo de creer en él y el miedo a ser lastimada de nuevo. No quería ser víctima de las circunstancias, ni rendirse a un amor que, en el fondo, creía una fantasía. Se encontraba atrapada entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro que aún parecía incierto. Pero con el paso de los días, algo en su interior empezó a ceder. La confianza que desconocía empezó a florecer poco a poco. Empezó a comprender que la vida no tenía por qué ser una lucha constante contra la soledad, que no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Tal vez era hora de permitirse ser frágil, de permitirse confiar. No tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía seguir viviendo con miedo. Sabía que si no lo intentaba, nunca sabría lo que podría haber sido. Lo que no esperaba, sin embargo, era que el verdadero momento del cambio llegaría cuando menos lo esperaba. Era una mañana tranquila cuando llegó la invitación. Leonardo había preparado una sorpresa. No dijo nada, pero le pidió a María que se vistiera para una ocasión especial. Al llegar, se sorprendió al ver un pequeño jardín iluminado por luces tenues, con flores de colores por todas partes. El escenario parecía sacado de un cuento de hadas, pero no fue eso lo que la conmovió. Fue el simple y cariñoso gesto que Leonardo había tenido por ella, pensando en cada detalle de una manera que ella nunca imaginó que fuera capaz de hacer. Se sentó
aún sin comprender bien qué estaba sucediendo. Y fue entonces cuando apareció él, con una sonrisa genuina y un brillo en los ojos. Al principio no dijo una palabra, simplemente se quedó allí de pie frente a ella, esperando a que lo mirara. Había preparado una pequeña fiesta, con solo unas pocas personas cerca, pero la simplicidad del momento fue lo que más la conmovió. No se trataba de lujo, no se trataba de grandeza, se trataba de cuidado, del deseo de hacerla sentir especial, única. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron como una llave que abrió el corazón de María. Ya no quiero vivir sin ti. Eres todo lo que necesito. Sintió un nudo en la garganta. La emoción la invadió de una forma que no pudo controlar. Fue allí, en ese simple instante, que se dio cuenta de que tal vez el amor era realmente posible, algo que podía tener, no solo soñar. María sintió que se le encogía el corazón al oír esas palabras que tanto temía, pero que al mismo tiempo ansiaba oír con tanta desesperación. No sabía cómo reaccionar, cómo lidiar con la avalancha de emociones que la invadían. Sintió un alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Miró a Leonardo, con los ojos brillantes por las lágrimas que no podía contener. No sé qué decir, respondió con la voz temblorosa. Esas palabras parecían tan pequeñas comparadas con lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía explicar todo lo que sentía? Todos los miedos, todas las inseguridades, todas las noches que se sintió invisible, sola, a pesar de estar rodeada de lujo. Pero allí, en ese momento, no necesitaba grandes palabras. El silencio entre ellos hablaba más que nada. Leonardo se acercó a ella y sin decir una palabra más, le tomó la mano con una firmeza que la hizo sentir como si todo lo que temía comenzara a disiparse. No fue una gran promesa, sino la promesa de estar ahí, de caminar a su lado, sin prisas, sin expectativas, simplemente viviendo el presente, sin importar lo que pudiera construir. Y en ese momento, María sintió, por primera vez, que podía confiar, que podía entregarse a ese sentimiento. Durante los siguientes días, su relación comenzó a transformarse de maneras que María nunca imaginó. No fue una transformación instantánea, sino más bien como una planta que comienza a brotar, lenta y constantemente, sin siquiera darse cuenta. Leonardo ya no hablaba de la boda en términos grandilocuentes, sino que tenía pequeños gestos que la dejaban sin palabras. Comenzó a verla no solo como una mujer que deseaba, sino como alguien que merecía ser tratada con todo el respeto y el cariño del mundo. Caminaron juntos por las calles de la ciudad. Hablaron de las cosas simples de la vida e incluso compartieron comidas en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Leonardo estaba descubriendo algo sobre sí mismo que nunca había sabido. La verdadera felicidad no residía en su riqueza ni en su éxito profesional. Estaba allí, a su lado, con María. Una mujer sencilla, pero una que había tocado su alma de una manera que nadie más lo había hecho. Para María, también fue un período de transformación. Empezó a ver en Leonardo no al hombre poderoso y distante que había imaginado, sino a alguien que, a pesar de todas sus riquezas, también tenía su dolor, sus pérdidas y, sobre todo, un deseo genuino de cambiar de vida. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez estaba dispuesta a caminar junto a él, a descubrir, paso a paso, en qué podría convertirse su amor. Con el tiempo, la transformación entre Leonardo y María se afianzó de forma inesperada. Lo que comenzó como un simple gesto de compasión se convirtió en una sólida amistad y pronto evolucionó hacia algo más profundo. Ya no solo compartían un hogar o las tareas cotidianas, compartían sus vidas de maneras que jamás imaginaron posibles. Para María,
Esto significó permitirse ser vulnerable, dejar atrás sus miedos infantiles y permitirse experimentar algo que, durante tanto tiempo, creyó fuera de su alcance. Para Leonardo, significó abrir los ojos a la realidad del mundo más allá de su propio imperio. Había pasado años atrapado en su soledad, creyendo que el dinero y el éxito podrían reemplazarlos. Pero ahora, con María a su lado, comenzó a comprender que el amor verdadero no se podía comprar. La veía de otra manera, con un profundo respeto por todo lo que era. Comenzaron a reír juntos, a compartir historias e incluso a hacer planes para el futuro, algo que les había parecido impensable hacía apenas unos meses. Había una sensación de ligereza en el aire, como si finalmente estuvieran en el lugar correcto, juntos. El momento que a María le parecía tan lejano, llegó sin que se diera cuenta. Tras semanas de conversaciones sinceras y gestos cariñosos, Leonardo organizó una velada especial para ella. Fue sencilla, pero contó con todo lo que ambos necesitaban: sinceridad y presencia. Al llegar, encontró una mesa cuidadosamente puesta con velas suaves y flores frescas. No fue una gran celebración, pero la intimidad del lugar la hizo sentir valorada de una forma que nunca supo que necesitaba. Se sentó, con una mezcla de emociones, y Leonardo, con una tímida sonrisa, dijo: «No puedo prometer que todo será fácil, pero lo que sí te prometo es que estaré aquí contigo en cada paso del camino». Luego le entregó una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo pero significativo. «Sé que nuestro camino no es perfecto y no sé qué nos depara el futuro, pero si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Afrontemos juntos lo que venga». Las palabras de Leonardo no estaban llenas de promesas extravagantes, pero sí contenían un significado mucho más profundo. La promesa de estar allí, de caminar juntos, de no volver a dejarla sola. María, con los ojos llenos de emoción, comprendió que este era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente se permitiría creer en el amor verdadero. Con el anillo en el dedo y el corazón lleno de emociones indescriptibles, María sintió que algo profundo y duradero finalmente tomaba forma en su vida. Nunca imaginó que el amor pudiera ser tan genuino y sencillo, tan basado en el respeto y la confianza mutua. Leonardo, con su sinceridad y cariño, le demostró que no toda la riqueza se mide por las posesiones materiales. La verdadera riqueza residía en lo que estaban construyendo juntos. Una alianza, una profunda conexión que trascendía sus diferencias de clase social y sus historias de vida marcadas por la pérdida. Lo miró con ojos llenos de gratitud y por primera vez se sintió vista, amada y respetada por quien realmente era. Ya no importaba si era una sirvienta o si su vida antes de Leonardo había estado marcada por la soledad. Lo que importaba ahora era lo que tenía a su lado: un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, un hombre que la trataba como a una igual. «Sí», dijo con voz suave pero firme. «Sí, Leonardo, quiero». Y esas palabras sencillas y sinceras sellaron el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. No sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero en ese momento supieron que estaban preparados para afrontarlo juntos. Su boda, aunque sencilla, estuvo marcada por una felicidad genuina. No hubo pompa ni gran ceremonia, solo la presencia de sus amigos y familiares más cercanos, aquellos que realmente importaban. María, con su sencillo pero radiante vestido, caminó hacia el altar con una confianza que nunca imaginó tener. Junto a Leonardo, sintió que estaba donde pertenecía, que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El día era claro, el sol brillaba con fuerza en el cielo y la suave brisa parecía susurrarles bendiciones. Cuando se miraron a los ojos delante de todos, no hizo falta más.
La conexión entre ellos era palpable, más fuerte que cualquier palabra. Sabían que estaban a punto de comenzar un nuevo viaje, un camino de amor, comprensión y compañerismo. Los presentes ese día podían sentir la verdad en sus ojos, el verdadero compromiso que habían hecho el uno con el otro. Y al salir de la pequeña iglesia de la mano, María miró a Leonardo con una amplia sonrisa, sabiendo que lo que más deseaba ya no era una vida solitaria, sino una vida compartida. Ya no necesitaba ser la mujer que cargaba sola con su dolor. Ahora tenía a alguien con quien compartirlo todo. Las alegrías, las tristezas, las victorias y las derrotas. Y eso, para ella, era la verdadera felicidad. A la boda de Leonardo y María fueron un testimonio de cómo el amor verdadero puede transformar la vida de dos personas. Comenzaron a construir una rutina juntos, llena de pequeños momentos de felicidad. Ya no había lugar para el miedo ni la desconfianza. Leonardo, quien anteriormente había vivido en un mundo aislado de lujo y soledad, ahora se encontraba inmerso en una vida que realmente importaba. Él y María siempre estaban juntos, compartiendo las tareas diarias, riéndose de las pequeñas cosas y apoyándose mutuamente en las dificultades. Leonardo aprendió a apreciar las cosas simples, las que nunca antes había notado. Para María, la vida también había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. Ya no era la mujer que tenía miedo de confiar, que se sentía invisible. Ahora estaba con un hombre que la amaba y la respetaba de una manera que nunca creyó posible. Juntos construyeron una vida llena de amor y, lo más importante, comprensión. Las dificultades económicas de su infancia y el dolor de perder a sus padres habían quedado atrás. Finalmente, encontró su lugar, un lugar donde era amada, donde su valor era reconocido, no por la riqueza que poseía, sino por la persona que era. Su relación no era perfecta, ninguna lo es, pero con el tiempo, Leonardo y María aprendieron a afrontar los retos juntos. Sabían que, al mirarse el uno al otro, tenían algo precioso e irreemplazable. Su pasado era imborrable, pero habían aprendido a usarlo para fortalecer lo que estaban construyendo. Las dificultades económicas de María se superaron con el apoyo de Leonardo, y juntos crearon nuevos sueños y proyectos. Ella se involucró más en las causas que la conmovían, y con su ayuda, inició un pequeño proyecto para ayudar a mujeres vulnerables. Leonardo, a su vez, aprendió a abrir su corazón al mundo, a conectar con los demás de una manera más humana y genuina. Comenzó a involucrarse en acciones sociales y a apoyar proyectos que promovían la igualdad y el bienestar. La soledad que ambos habían cargado durante tanto tiempo era ahora solo un recuerdo lejano. Se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para afrontar lo que el futuro les deparara. Juntos, crearon una vida no solo de comodidad material, sino de amor y propósito, y descubrieron que, al final, el verdadero valor de la vida reside en las personas con las que elegimos compartirla. Con el paso de los años, Leonardo y María crearon su propio mundo, donde el amor se convirtió en la base de todo lo que hacían. Viajaron a lugares que jamás imaginaron conocer. Exploraron nuevos horizontes y, lo más importante, crecieron juntos. La lujosa mansión donde todo comenzó ya no era solo un símbolo de riqueza, sino un hogar que reflejaba lo que habían logrado: confianza, cariño y una vida cimentada sobre cimientos sólidos. María, una mujer que alguna vez se sintió fuera de lugar, ahora encontró su voz y su lugar en el mundo. Hablaba con seguridad de sus proyectos, interactuaba con personas de diferentes ámbitos y se sentía cómoda con la persona en la que se había convertido. Ya no era la criada invisible de la mansión. Era una mujer fuerte que sabía exactamente qué quería de la vida.
Leonardo, a su vez, era un hombre más ligero. Había dejado atrás la armadura que usaba para protegerse y se había abierto a una vida más auténtica y con más propósito. Lo que comenzó como una relación llena de incertidumbre, ahora se ha convertido en una sólida alianza, en la que ambos se apoyan mutuamente en sus viajes individuales y colectivos. Pero el cambio más grande que ambos experimentaron fue interno. Aprendieron a ser vulnerables el uno con el otro de una manera que nunca imaginaron posible. Cuando se casaron, no fue solo un reconocimiento de amor, fue un compromiso de caminar juntos, sin máscaras, sin pretensiones, simplemente como seres humanos que se habían encontrado en el momento adecuado. Comenzaron a darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias, lo que más los unía era la esencia de quienes eran. No necesitaban grandes gestos ni palabras excesivas para demostrar cuánto se amaban. Fue en los pequeños detalles de la vida cotidiana, en las sonrisas al despertar, en la complicidad silenciosa, en el apoyo durante los momentos difíciles, que su amor se renovó cada día. Sabían que la vida no era perfecta, que aún surgirían obstáculos, pero ahora estaban listos para enfrentarlos juntos, lado a lado. El futuro, una vez brumoso e incierto, ahora parecía lleno de posibilidades, sueños y, lo más importante, amor verdadero. Años después, Leonardo y María miraron hacia atrás y recordaron ese primer momento, en esa cocina a la luz de las velas, con una sensación de añoranza y gratitud. El camino que habían recorrido juntos no fue fácil, pero era suyo. Cada desafío, cada miedo enfrentado y superado, los hizo más fuertes, más unidos. Se habían demostrado a sí mismos y al mundo que el amor verdadero no se mide por la riqueza o el estatus, sino por la capacidad de entregarse, confiar y caminar juntos en busca de algo más grande. Para María, el viaje fue una lección de confianza en sí misma. Ya no era la mujer que se sentía sola e invisible. Era una mujer llena de coraje, que no solo encontró el amor, sino también su propia identidad. Para Leonardo, la vida con María le enseñó que la verdadera felicidad no residía en las posesiones ni en los logros profesionales, sino en algo mucho más simple: cuidar a los demás, amar sin expectativas y compartir los momentos más simples de la vida. Con el paso del tiempo, crearon una familia, una historia, que se contaría durante generaciones. Sus hijos crecieron en un hogar donde el amor era la base de todo, donde los valores del respeto, la lealtad y la comprensión se transmitían de generación en generación. Les enseñaron a sus hijos que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que es capaz de ofrecer al mundo. Leonardo y María, ya mayores, no se preocuparon por el futuro. Habían vivido lo suficiente para saber que lo más importante en la vida era estar con la persona amada, enfrentar juntos las adversidades y apreciar cada momento compartido. Cuando miraron atrás, ya no vieron los desafíos que habían enfrentado, sino las victorias que habían logrado. No solo materiales, sino emocionales y espirituales. Habían encontrado lo que muchos pasan toda su vida buscando: el amor verdadero y la felicidad genuina. En una tarde tranquila, años después de su primera propuesta de matrimonio, Leonardo y María se sentaron en su jardín a contemplar la puesta de sol. Habían vivido tanto juntos y en ese momento no necesitaban palabras para expresar sus sentimientos. Sus miradas entrelazadas lo decían todo. Ya no eran los mismos. El hombre que una vez la pasó sin darse cuenta era ahora alguien que no podía imaginar la vida sin ella. Y María, que una vez temió al amor y se escondió tras sus propias inseguridades, ahora sabía lo que significaba ser amada de verdad. Habían construido una sólida relación basada en el respeto, la confianza y el compañerismo. Ambos
Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaban listos para afrontarlos de la mano, como siempre lo habían hecho. Lo que los unía ya no era la soledad que los había marcado en el pasado, sino una verdadera conexión, una fuerza que solo el amor genuino puede brindar. Lo que había comenzado con una simple vela de cumpleaños, con un deseo silencioso de María, culminó en una historia de transformación, amor y resiliencia. Estaban lejos de ser perfectos, pero lo que construyeron juntos fue más real que cualquier cuento de hadas. El simple acto de permitirse ser vulnerables el uno con el otro, de abrir sus corazones y aceptarse como eran, fue el mayor regalo que pudieron haberse dado. Y así, con el amor como su mayor fortaleza, Leonardo y María siguieron adelante, enfrentando los altibajos de la vida, pero siempre seguros de que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier cosa. Su historia, que comenzó en una noche silenciosa, lejos de las luces y los focos de la ciudad, ahora resonaba como prueba de que el amor verdadero no tiene barreras y cuando es genuino, puede transformar incluso las vidas más solitarias en algo extraordinario. La historia de Leonardo y María se convirtió en un ejemplo para muchos. No se trataba de la riqueza que poseían, ni del lujo en el que vivían, sino del camino que los unió, de cómo juntos afrontaron los desafíos de la vida. Sus hijos crecieron y, como todos los padres, enfrentaron sus propias dificultades, pero siempre llevaron consigo el legado de un amor inquebrantable, un amor que no se preocupaba por la clase social ni el estatus, que no buscaba la perfección, sino la verdadera conexión entre las personas. Y así, al final, sus vidas se redujeron a una verdad simple pero profunda. El verdadero valor de la vida reside en las personas que elegimos amar y en lo que hacemos para mejorar su mundo. Hoy, Leonardo y María, ya mayores, se sientan uno junto al otro, aún tomados de la mano, como al principio. Las arrugas de sus rostros cuentan historias de una vida llena de experiencias, pero en sus ojos aún brilla el amor que los unió. Ya no tienen aquella lujosa mansión, pero tienen lo que siempre buscaron, la verdadera felicidad. Y al mirar atrás, ya no ven una historia de soledad y pérdida, sino una historia de transformación, de dos corazones que un día se encontraron y decidieron caminar juntos, uno al lado del otro, para siempre.